the crypt. Ellos lo llaman Luca Brosas, el que duerme con los peces. Es un tipo extraño. Pero esa no es la razón por lo que reunía 5 familias. The Tahaklias, the Bonetis, the others. La razón por la cual los llamé a todos ustedes es esta. Como padrino de toda esta familia, digo que debe terminarse todo este crimen organizado. Dejen de pelearse unos con otros. Quiero que haya paz entre nosotros. Quiero que podamos ser un montón de piezas. Así como el joven de nuestro cuento esta noche. Él quería todo para él. Y en un momento horripilante lo llamé sueños retorcidos. Sueños retorcidos. Lo esperan en el 8º piso. Ajá, de acuerdo. Muchas gracias. Permítame. Gracias. ¿Trabajas aquí? Sí, sí lo hago. Muy bien. Tú primero. Adelante. La palabra que usé para describir esto es esencial. Bien, sé que solo es una pasta de dientes, pero quiero pensar que después de usarla será otro estilo de vida diferente. Para mí dice, siénteme, pruébame, conóceme. Mira, Y he permanecido en la misma agencia. no dejes que me equivoque. Excelente. Siento una gran necesidad de expander mi creatividad. No de expanderla exactamente, pero sí de alargarla. New York is great. I just need a break. Phyllis and I were close together. I like to think it's been kissed like buttercups. I won an award in Korea for it. Every agency there is like wall-to-wall assholes. Seré honesto con usted, señorita Edwards. No tengo portafolio. Y aun si lo tuviera, no se lo mostraría. Todo ha sido basura, ¿verdad? Le apuesto que ha estado sentada aquí por horas viendo portafolios llenos de basura. CAC and the people, you wouldn't have them wipe your ass for you, never mind create advertising. ¿Alguna vez ha trabajado en comerciales? Cada maldito día de mi vida. Quiero decir, en una agencia. ¿Eso importa? Bueno, en cierta forma ayuda. ¿Aun si eso no es lo que anda buscando? Ah, ¿de veras? ¿Qué es lo que ando buscando? Para usted, alguien que tenga lo que usted tiene. Mismo movimiento. Same ass-kicking, rip-the-fucking-walls-down attitude that sets you apart from the rest of the fucking herd. So, you've never worked in an agency before, you've got no portfolio, and the only thing you do have to show for yourself is a set of giant-sized brass balls. ¿Cuál dijo que era su nombre? Barry. Barry Manners. Hola. Es un placer conocerte, Barry. Barry empezó a trabajar hoy con nosotros. Creí que sería bueno que estuviera presente. Espero no te importe, Ellen, ¿o sí? A mí sí. Ellen, gusto en verte. Hola, Frank. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Si no les importa, entremos de lleno a los negocios. Bien. Vamos a los negocios. Ahora, en los 5 años que llevamos manejando su cuenta, Ellen, hemos desarrollado el perfil de sus chocolates a un nivel conscientemente alto. Pero nos hemos dado cuenta de que la campaña empieza a ser un poco anticuada. ¿Entiendes? Esto
ha sido generado por computadora. Un ejemplo de los empaques del chocolate Chalmers. Salta encima de todo lo demás. Es moderno, estilista, gracioso. Disculpe, sé que soy nuevo aquí, pero... ¿esto es lo mejor que podemos hacer? Siento lo que pasa, Ellen. Esto es increíble. Increíble lo último que salió de esta cosa. Es decir, la idea es totalmente mala, digamos, aburrida. Vea este trabajo. ¿Qué es esto? Es un ejemplo. ¿Tiene usted una mejor idea, Barry? No en este momento. Pero lo que puedo hacer... Conozco esto, su compañía necesita mucho más, una sofisticación aproximada a la que ofrecemos. ¿Qué clase de drogas tomaron cuando hicieron esto? Cuando las personas vean esto, no van a querer un exquisito chocolate, lo que van a querer es vomitar, ¿entienden? Y no soy la única persona que piensa eso, ¿o sí? ¿Me equivoco? Bueno, pues creo que Barry se merece un punto. Nunca me había sentido tan apenado en mi vida. Frank, relájate. Ya hablé con Ellen. Todo estará bien. ¿Bien? ¿Cómo diablos le voy a ver la cara? El ejemplo. No, señor, no puede pasar, lo siento, no. Frank, hablaré con él, ¿de acuerdo? Believe you didn't fire that little shit. I would have done. Right on the spot. Look, Frank, I'll talk to him, okay? Y si te vuelve a hacer ¿A esto... mí? Diablos, Jacqueline, lo que me hizo se lo hizo a la compañía, no a mí. Tienes razón. Absolutamente. Y ya hice trato con él. Sí. ¿Vas a ir más tarde en la noche? Ay, me encantaría. Pero yo tengo que pensar en algo que reemplace esas gráficas de computadora. Tal vez mañana. Así que ¿cuánto tiempo lleva ahí parado? Ciérrela. Mire, sé lo que va a decirme. Tiene a Frank corriendo de miedo, es brillante. Es lo mejor que le pudo haber pasado. Todo lo que dijo acerca de él es verdad. Es aburrido en todo lo que él hace. Oh, I'm sorry to hear about that. Not half as sorry as I am. Necesitamos un cambio. Si no te importa, ¿podrías mostrarme lo que tú puedes hacer o quizá lo puedas probar mañana en la mañana? ¿Para mañana? Sí. I think I can come up with a few thoughts. I don't want thoughts. I want genius. ¿Dónde estás? ¿Eres tú? ¿A dónde crees que vas, amigo?
Haz eso otra vez y te aplastaré la cara, ¿entiendes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Obtuviste el trabajo? Ella me lo dio. Todo como tú lo dijiste. ¿Y sabes lo que ella te dijo? Lo mismo que ella me dijo cuando yo la contraté. No lo puedo creer. No me sorprende que ella te haya robado la compañía a ti, Alistar. Para ti soy el señor Touchstone. ¿Ves este pequeño artefacto? Esto crea un sonido ligero que llega hasta el subconsciente, abriendo la mente al poder de la sugestión, es decir, algo particular. Solo dame lo que falta de mi dinero, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que te pregunté cuando te encontré? Te pregunté qué te asustaba. ¿Y recuerdas que me respondiste? Regresar a la prisión. Pero hay algo más que te asusta. ¿Qué es, Barry? No. ¿Qué es? Ratas. No. Increíble, ¿no? El poder de la sugestión. Puedes poner una idea en la cabeza de alguien, o el súbito deseo de algo, y de todo aquello que puedan pensar. Increíble. ¿Y qué tal aquella idea que teníamos de los amantes más famosos en chocolate? No. ¿No? O el de las supermodelos hablando de su primera vez. Supongo que sería divertido. Recuerdo las nueces. Muérdeme, dijo. Amo las mordidas de cremita. Buenos días. ¿Te importa si interrumpo, Frank? That is, if you finished wasting Jacqueline. Claro, eso sí has terminado de echarle a perder su día a Jacqueline. En realidad, Frank me está dando algunas ideas. Sí, estoy seguro de que son absolutamente brillantes, pero esto es mejor. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es esto? ¿Una broma? Francamente, no creo que nuestro amigo haga bromas. No creo que sepa hacer nada de nada. Sí, esta es tu idea de genio. Espera un minuto. Me tomé la libertad de traer otras ideas para otros tipos de productos. Dios, estoy sedienta. ¡Oh, delicioso! Es grandioso para el trabajo. ¿Y esta? Es una gran idea. Amor, esas cosas. No. Dámelo. No. Dámelo. Nunca me dejarías ¿Qué hacer estás esto. haciendo? ¡Oh, Dios! Huele muy bien. No, dámelo. ¿Y este producto? ¡Tú, gusano! ¡Ponte de rodillas! Me pondré de rodillas, solo cálmate, ¿de acuerdo? No sé cómo haces esto, pero todo es basura. ¿Me entiendes? ¡Basura! ¿Crees que es basura? Ay, yo creo que es brillante. Dios. Tamara, llama a Ellen Jamerson ahora. Would you like to try some of this chocolate? Thomas, madam. Sir, madam. Sir. Increíble. No, gracias. Me hubiera gustado ver la cara de Jacqueline. Me está empezando a gustar este negocio de los anuncios. Creo que mantendré el dedo en el renglón cuando todo esto termine. ¿Ah, sí? Solo una cosa me molesta. Cuando yo tenía aprendida esta cosa,
Todos querían chocolate. ¿Por qué yo no? ¿Te gusta el chocolate? No. Ahí está. El aparato no cambia los gustos. Solo hace que sea más deseable lo que ya hay. Y es exacto lo que va a pasar en el siguiente paso. Desear más lo que tú ya has iniciado. Well, I think they're all right. Yeah. I think they suck. These are no different to the photos we've been using. The difference is these photos suck. Well, why don't you go and find some bloody pictures, huh? Jacqueline, creo que es tiempo de que le digamos a Frank lo que queremos. Francamente, Frank, lo que yo quiero es que Barry maneje la cuenta de los chocolates Chalmers desde ahora. ¿Qué? Yo he estado trabajando en esa cuenta por años. Fui el que la trajo aquí. Sí, pero ahora solo Barry puede mantenerla aquí. Oh, no lo puedo creer. ¿Y qué pasará si esa estúpida y pequeña cajita se rompe o empieza a despedazarse? Frank, lo lamento. Sé que es repentino, pero ya tomé la decisión. ¿Y qué voy a hacer? ¿Trabajar bajo sus órdenes? No, no lo harás. ¿Me estás despidiendo? ¿Me estás despidiendo? Yo fui el que llevó a esta agencia para arriba después de que Alistair se fue. Yo, no a él, yo. Limpia tu escritorio, Frank. Ahora. Será un placer. Lo tomo con mucha calma, ¿no? Tampoco peleó mucho por quedarse, ¿o sí? Tengo la sensación de que ya lo sabía. Como la nueva cabeza de la cuenta Chalmers, digo que debemos celebrarlo. Correcto. Vamos a tomar un trago. Iré por mi abrigo. Tú no pierdes el tiempo. Pequeño gusano. Yo no quiero hacer nada que tú no quieras hacer. ¿Por qué no hacemos esto cuando lleguemos a mi casa? Es una buena idea. Está bien. Estoy lista. Yo también. ¿Barry? Sé que esto parecerá ser un poco agradecido, pero tengo un mensaje de su exmarido. ¿Conoces a Alistair? Un poco. Y su mensaje es... muérete. ¿Dónde estás? Barry,
¿Eres tú? ¿Frank mató a Jacqueline? No exactamente. ¡Ah, por Dios! ¿Tú lo hiciste? No. Usted lo hizo. Eso es lo que creerá la policía cuando lo encuentre. ¡Alto! Realmente, la policía no creerá todo eso. Creerán que tú mataste a Jacqueline. Y esa es la verdad, tú lo hiciste. Después de todo, volverás a prisión. ¡Bastardos! ¡Revisen toda el área! ¡Sí, señor! ¡Debe estar lejos! ¡No puede! ¡Hay que detenerlo! ¿Dónde estará? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ahí está! ¡Entremos! ¡Que no salga! ¡Deténgase! ¡Ah! Tenías razón. La versión silenciosa es más poderosa. Mucho más poderosa. Hizo lo que nosotros le sugerimos. ¿Qué es lo que dijo? Y acerca de la policía, Barry, no hay policías. Todo está en tu mente. Para ustedes decirlo es fácil. Lo más importante es lo que piensa Ellen. ¿Y nuestro cliente favorito está feliz? Es la presentación más increíble que jamás haya visto. Y la cuenta sigue siendo de ustedes. Celebremos con un trago. Sí, sí, sí. Ahora estoy muriendo por uno. Come on, let's go get something to eat. I find this incredible restaurant we're invited to. Right, you always know the smartest places. Adivinó que Barry no sabía que la campaña era para él. Aún así es bueno ver que él creció dentro de su trabajo. So, everyone agrees to the truce, except you. You know what that means, don't you? It means I have to kill you. Take that! That's why they call me the offer you can't refuse.